El Museo de Arte de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, alberga el modelo arquitectónico de la ciudad más grande del mundo, que muestra todos los edificios de Nueva York en una escala de 1 a 1200. Cubre casi 870 metros cuadrados. Originalmente, 100 artesanos que trabajaron por más de 3 años para completar el proyecto, lo terminaron en el año de 1964. Este se actualizó a la década de 1990, por lo que no refleja el paisaje urbano del año 2021. Es una copia asombrosamente intrincada y detallada del original. Sin embargo, finalmente continúa siendo solo eso, una copia, un modelo, una representación de algo más imponente, más grande, más profundo y mucho más complejo que el modelo en sí. En realidad, así son todos los modelos. No son los originales, sino que solo funcionan como símbolos de los originales. Un modelo nos ayuda a captar la esencia del original, pero nunca podrá reemplazarlo. Está allí para ayudar a las personas a comprender mejor de qué trata el original. Las escrituras están llenas de modelos en miniaturas de actividades e instituciones que apuntan a realidades celestiales más grandes. Hebreos 4 nos ayuda a descubrir una de estas realidades en lo que respecta a la cuestión bíblica del descanso. Buen día. Con la gracia de Dios, ingresamos al estudio de nuestra lección, Anhelo de más. Ya estamos en la lección 11 de este tercer trimestre. En este trimestre estamos estudiando la lección con el título de Descanso en Cristo. ¿Qué formas ha establecido Dios para que nosotros podamos descansar? El sábado es uno de ellos. El versículo que vamos a memorizar en estos días se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Los autores del Nuevo Testamento representan las historias registradas en el Antiguo Testamento como símbolos de las realidades espirituales. El Antiguo Testamento está lleno de tipos, sombras y rituales que los cristianos del siglo XXI a menudo ignoran. Pero estos símbolos tienen un profundo significado espiritual. Entendidos correctamente, mejoran enormemente nuestra vida espiritual. Del mismo modo, Pablo representa el cruce del Mar Rojo como símbolo del bautismo del creyente. Juan el Bautista representa los sacrificios de animales realizados en el templo como símbolo de la redención efectuada por Jesús. Y en el libro de Hebreos podemos ver el sábado de la creación y la conquista de Canaán como símbolos del descanso que Dios otorga a su pueblo. En la lección del día domingo estudiamos en todo lo relacionado a los símbolos del bautismo, bautizados en Moisés. 1 Corintios 10:2 nos dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Un símbolo es un ejemplo que nos ayuda a comprender otra cosa.
El relato del éxodo de Israel está repleto de símbolos que nos ayudan a comprender las realidades espirituales. ¿Cuál es la realidad espiritual del santuario, por ejemplo? Pablo dice concretamente que era símbolo para el tiempo presente. Hebreos 9:9. Un tipo o un ejemplo como el que era el santuario nunca es el original, sino una especie de símbolo o representación de esto. Es un modelo de algo más grande. El santuario terrenal era un símbolo, una representación del santuario celestial. ¿Qué nos dice Pablo en relación al cruce del Mar Rojo y el bautismo? ¿Cuál es esa relación? Al cruzar el Mar Rojo, Israel dejaba la esclavitud de Egipto y entraba bajo la nube en una nueva vida de libertad. Sumergidos y salen, aunque no fueron cubiertos por el agua. En el bautismo, dice Romanos 6, 4 y 11, dejamos la vida de esclavitud bajo el pecado y entramos en una nueva vida en Cristo. En el desierto, durante la peregrinación, Dios les proveyó de maná para alimentarse. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: yo soy el pan de vida. El que come de mí vivirá para siempre. Juan 6:48. En el desierto, los israelitas, mientras peregrinaban, bebieron agua, esa agua que salía de la roca. Jesús es el agua viva. El que bebe de mí, dijo el Señor, no tendrá sed jamás. Esta verdad se le enseñó personalmente a la samaritana. Lo sucedido en el pasado, lo sucedido en los tiempos de los patriarcas, en el tiempo de Israel, en sus 40 años de peregrinaje, son ejemplos que revelan verdades espirituales, verdades que nos sirven para crecer, para acercarnos a Dios, para entender en qué consiste el perdón de Dios, el plan de salvación. Símbolos de redención. Los rituales y sacrificios eran símbolos de redención. Juan 1:36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El Bautista identificó a Jesús con ese Cordero que era sacrificado cada día, con ese Cordero que era inmolado. Ahora ya no habría necesidad porque el Cordero de Dios estaba allí. Teniendo en cuenta que la sangre es símbolo de la vida, Levítico 17:11, ¿qué lecciones se desprenden de los sacrificios mostrados en Levítico capítulo 4, versículos 32 al 35? ¿Y qué dice Juan acerca de esos símbolos y de Jesús? El símbolo y la realidad. El oferente colocaba sus manos sobre el cordero. En la realidad, nosotros confesamos nuestros pecados a Jesús, nos dirigimos a Jesús. En el símbolo, se degüella el animal. En la realidad, reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados. En el símbolo, el sacerdote pone sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto. En la realidad, la sangre que Jesús derramó en la cruz tiene poder para redimirnos. En el símbolo se quemaba la grosura sobre el altar. En la realidad rendimos nuestra vida a Jesús. En el símbolo el sacerdote hace expiación por el pecado. En la realidad Jesús expía el pecado, expía nuestros pecados. Cada servicio del santuario terrenal
simbolizaba la obra de Cristo, simbolizaba el plan de salvación. En cada una de esos rituales, de esas ceremonias, Dios le estaba enseñando al pueblo cómo es que nos salva, cómo es que perdona nuestros pecados, cómo es que nos redime de la condenación al cual estamos sometidos. Entrar en el reposo. Hebreos 4:3, primera parte. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Este ingresar es un ejemplo del descanso que Dios se propone darnos. En Hebreos 3 y 4, Pablo entra de lleno en el tema del descanso, usando símbolos tomados del Antiguo Testamento. Algunas personas usan Hebreos 4 para decir, bueno, ya el sábado no tiene razón de ser porque el descanso que Dios quiere dar a su pueblo todavía está pendiente, está en el futuro, ¿no? Ya el sábado, por eso es que ya está obsoleto, dejó de tener vigencia. Pero eso no es así, ¿verdad? Hebreos 3 y 4 no habla de ello. Hebreos 3 y 4 está haciendo un paralelismo entre lo que pasó con Israel, por qué no ingresó, ¿no? Ese grupo no ingresaron a la Canaán terrenal, y los que ingresaron, por qué no lograron el descanso. Y por eso dice que aún nos falta un descanso. Dios prometió un descanso para Israel cuando poseyeran la tierra de Canaán. Sin embargo, solo pudieron entrar en ese reposo los que creyeron y perseveraron. Hebreos 4:2. Para descansar en Cristo debemos confiar plenamente en sus promesas, creerlas completamente y perseverar cada día de nuestra comunión con Él. Eso es vivir en pacto, vivir en relación cada día, día a día con Él. ¿Dónde se encuentran estas promesas? ¿Cómo creer en ellas? ¿De qué manera debo perseverar? Hay que leer la palabra de Dios con fe. Allí vamos a encontrar esas verdades. Hebreos capítulo 4, versículo 2 y versículo 12. Queda aún pendiente el ingreso al reposo del Señor. Queda aún pendiente el ingreso a la Canaán celestial. Dios quería que esta Canaán terrenal para Israel fuese un pedazo de cielo, una Canaán celestial. Que ellos vivieran en descanso, libres de tanto sufrimiento, la consecuencia del pecado, pero no. Ellos se rebelaron vez tras vez y no entraron en el reposo del Señor. Salmo 95:11. El Señor nos pide, no endurezcáis vuestros corazones, porque es motivo para no entrar en el reposo. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y ese mismo texto Pablo lo escribe en Hebreos 4. El pensamiento de Pablo en Hebreos 4:3, la segunda parte, y el versículo 7, puede parecer confuso. ¿Qué tiene que ver el juramento de Dios con el sábado y la creación? Recordemos que hablamos de símbolos. Pablo usa la desobediencia del pueblo por la cual no entraron en Canaán como símbolo del rechazo de Jesús de Israel como nación. Aunque Dios había determinado desde el principio de la creación que sus hijos tendrían reposo, no todos lo alcanzaron. El descanso prometido es el reposo del alma que se produce en la entrega plena a Cristo y con la integración de la vida al propósito eterno de Dios. Corroboremos con Isaías 30:15, Jeremías 6:16, Mateo 11:29. Todavía estamos a tiempo de entrar en este reposo, pero es urgente que tomemos ya la decisión.
hay un plazo para entrar. Ese plazo es hoy. ¿Y por qué hoy? Porque hoy hemos de rendirnos ante el Señor. Hoy hemos de abrirle nuestro corazón. Mañana puede ser demasiado tarde. No lo sabemos. Hay una invitación que aceptar, ¿verdad? Una invitación. Jesús dice, yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. Y nos está llamando, nos está invitando vez tras vez. Pero muchos siguen negándose, siguen rechazando esta invitación. Hay un reposo futuro. ¿Cuál es ese reposo futuro? La conquista de una ciudad celestial. El reposo será en la nueva Jerusalén, en la Canaán celestial, donde ya no habrá muerte, no habrá dolor. Todos los efectos del pecado dejarán de existir. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. Cuando leemos Hebreos 4:8, ¿qué se nos dice? ¿No fue Josué el que introdujo al pueblo de Israel en el reposo al entrar en Canaán? ¿No era este el reposo del cual hablaba el Salmo 95 que Pablo usa aquí? ¿De qué está hablando entonces Pablo? Volvemos a los símbolos. Hay un reposo futuro vinculado a la Canaán celestial y al sábado. Versículos 10 y 11. Josué es cierto que hizo que el pueblo ingresara, tomara Canaán, pero ya nosotros sabemos cuál fue la vida de ese pueblo. Murió Josué, vinieron los jueces, incluso los capítulos 18 en adelante del libro de Jueces, encontramos testimonios terribles de lo que pasaba con el pueblo. Y más de una ocasión leemos, el pueblo hacía lo que quería, porque no había rey en ese pueblo, no había autoridad. Se habían olvidado de todo. No ingresaron al reposo del Señor. Ese reposo refleja el descanso de Dios en el primer sábado de la historia. Significa que podemos cesar de nuestras obras y confiar en su salvación. Dios quería lograr esto para Israel en la Canaán terrena, pero no se pudo porque ellos no quisieron. La mejor preparación que podéis tener para la segunda venida de Cristo y por tanto para la entrada a la Canaán celestial es descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida. Debéis creer en Cristo como un Salvador personal. Israel no ingresó al reposo que Dios le ofreció. Nosotros podemos ingresar al reposo que nos ofreció y ese reposo será realidad en la Canaán celestial. ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Preparémonos para ese día. Preparémonos para ese gran día. Y no solo nosotros, también preparemos un pueblo para ese gran día. Un pueblo para el encuentro con nuestro Dios. Seremos salvados eternamente cuando entremos por las puertas de la ciudad. Entonces podremos regocijarnos de que somos salvados, eternamente salvados. Pero hasta entonces necesitamos prestar oídos a la admonición del apóstol. Tener un conocimiento de Canaán, cantar los himnos de Canaán, regocijarse en la perspectiva de entrar en Canaán, no llevó a los hijos de Israel hasta las viñas y olivares de la tierra prometida. Tan solo podían hacer la suya, en verdad ocupándola, cumpliendo con las condiciones, ejerciendo fe viviente en Dios, aferrándose en sus promesas. Anhelo de más. Hay un reposo pendiente. Un reposo en el cual, dice Apocalipsis, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto. Ya no habrá más personas que sufran. Ya no habrá más personas estresadas, desesperadas, angustiadas. No. Será el lugar del descanso. Así será la nueva
Jerusalén. Así será la Canaán celestial, porque Dios mismo morará con su pueblo. Pero vale la pena aclarar, ese descanso es diferente al descanso semanal, porque ese descanso semanal seguirá existiendo de mes en mes, de sábado en sábado, porque ese descanso semanal tiene que ver con un encuentro especial cada fin de semana entre Dios y su pueblo. Este reposo del cual habla Hebreos es el reposo de no más las consecuencias del pecado. Que Dios te bendiga. Amén.